En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Estamos aquí reunidos, como cada domingo, convocados por el Señor. Traemos nuestra vida entera, las personas que queremos y también las que más nos cuesta querer, aquello en que nos va bien y en lo que no, las esperanzas y las preocupaciones. Todo esto lo ponemos ante el Señor, junto con la vida de los demás hermanos que han venido también a celebrar la Eucaristía. Y Jesús, el Señor, lo comparte con nosotros y lo llena con su fuerza y con su bondad. Nos disponemos para celebrar nuestra Eucaristía. Seguimos ofreciéndola por toda nuestra parroquia. Seguimos pidiendo al Señor por el término de esta pandemia, por todos los enfermos, por los que han fallecido y por todo el personal que labora en los hospitales. Y nos unimos también en esta oración a la jornada de 40 días por la vida. Pedimos por el eterno descanso de Pablo Hernández Álvarez, Adolfo Torres Ávila, Juanita del Busto García, María García, Justino del Busto, el Padre José Abdías y por todas las almas del purgatorio. Y las intenciones que cada uno de ustedes traiga, las ponemos en la presencia del Señor. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Paz en la tierra.
a los hombres de buena voluntad. Y al Espíritu santificador, para Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse. En la primera lectura, el profeta nos habla de cuáles son los criterios de Dios para valorar nuestras acciones y Jesús nos los repetirá en el Evangelio. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que nosotros eternos tu amor y ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores del sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. En la segunda lectura, San Pablo nos pone a Jesús como ejemplo para nuestra manera de actuar
Estas son las actitudes de vida fundamentales de todo cristiano. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes no me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo,
ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a Si gustan sentarse, si alguien desea acercarse al sacramento de la confesión, en el Evangelio del día de hoy, el que acabamos de escuchar, nos cuenta Jesús que un padre envía a sus dos hijos a trabajar. Uno le contesta que sí va a trabajar, pero realmente se escapa de su obligación y no va. El otro le dice que no quiere ir, pero luego recapacita y va a hacer lo que el padre quiere. Jesús tenía una audiencia resistente a sus enseñanzas. Por eso les pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Por supuesto, tuvieron que responderle de la única manera que podía responderse. El segundo fue quien hizo lo correcto. Luego pasa a acusar a sus interlocutores diciéndoles que los pecadores, los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, y confirma su acusación reclamándoles que tampoco le hicieron caso a San Juan Bautista, primo del Señor Jesús, que predicó antes que él, llamándolos precisamente a la conversión y al arrepentimiento. ¿Por qué esta fuerte reprensión del Señor? Porque esos que se oponen a Jesús, los escribas y los fariseos y los ancianos, son miembros importantes del pueblo elegido de Dios. Son los primeros llamados para recibir el mensaje de salvación que trae el Mesías esperado. Y como el hijo de la parábola habían dado el sí, pero luego no estaban haciendo lo que el Padre estaba esperando de ellos. Se sentían muy seguros de su sabiduría y de su santidad. Tan santos se consideraban que creían que no necesitaban convertirse cuando el Bautista llamaba al arrepentimiento, y tan sabios que pretendían oponerse al Mesías enviado por Dios. El otro hijo representa a los pecadores que cambian, a aquellos que inicialmente dicen que no, pero luego se arrepienten y terminan haciendo la voluntad de Dios. Por eso Jesús les hace ver a los allí presentes y nos hace ver hoy a nosotros que los pecadores
los despreciados por ellos pueden estar más abiertos para seguir la voluntad divina y por tanto para recibir el reino de Dios, mientras que aquellos que ya se consideran sabios y santos se cierran porque creen que ya saben todo y piensan además que están muy bien. Entonces, en la primera lectura del libro del profeta Ezequiel nos hace ver que aquellos que han dicho sí inicialmente y se apartan del bien y del camino de la voluntad de Dios, pues no pueden culpar a Dios de su inconstancia, de su pecado, sino que tienen que buscar la culpa en ellos mismos. Y eso nos lo dice el Señor por boca del profeta Ezequiel, enseñanza que refuerza lo que Jesús ha planteado en la parábola de este domingo. Cuando el justo, el santo, se aparta de su justicia, es decir, de su santidad, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Resumiendo, mientras estemos vivos, siempre hay oportunidad de recapacitar y de arrepentirse. Pero no por eso hay que esperar el último momento, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no hombre, ¿yo para qué me confieso? ¿Yo para qué hago el bien? A fin que Dios es muy bueno y total, ya cuando me esté muriendo, me arrepiento y listo. Pues suena fácil. Y dice uno, bueno, ¿y entonces qué caso tiene que yo durante toda mi vida, en lo que cabe, dice, me porté bien, hice obras buenas, en fin, todo lo que el Señor me pedía? No lo hacía así con exactitud, pero me esforcé por hacerlo. Lógico, ¿verdad? Es muy distinto al que dice, yo mientras, ¿verdad? Ya cuando me muera o me esté muriendo, me arrepiento. Y uno, les digo, cree uno que así es la cosa, y no es así como uno cree, porque por eso, ¿verdad? Mientras estemos vivos, siempre hay oportunidad de recapacitar y de arrepentirnos. Pero no por eso voy a esperar hasta el último momento, porque pues realmente no sabemos el día ni la hora. En esta larga pandemia que hemos vivido todos, y no nomás nosotros, sino el mundo entero, pues mucha gente pues ha vivido duramente, ¿verdad? Sobre todo el fallecimiento de muchos seres queridos. Y entonces allí es donde uno se da cuenta, ¿verdad?, de que, como dice el libro del Eclesiástico, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, por eso, mientras estemos vivos, siempre hay la oportunidad de recapacitar y de arrepentirme. Y no basta ser fiel por un tiempo, no basta decir sí una vez. El sí que le demos al Señor debe de ser constante y permanente. Hay que dar el sí de una vez por todas. Ese es el sí inicial, pero hay que reiterarlo en cada oportunidad, porque nos tocará vivir situaciones fáciles, pero también nos tocará vivir situaciones difíciles o momentos de alegría, pero también momentos de sufrimiento. Y siempre hay que decir sí. O sea, que para vivir en la voluntad de Dios se requiere constancia y perseverancia hasta el final. No basta ser fieles por un tiempo, sino todo el tiempo.
y hasta el final. Pues nos dice el Señor, el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Y tampoco hay que sentirnos seguros. El que cree estar en pie, cuide de no caer, ¿verdad? El que cree estar de pie, hay que cuidar de no caer. Es como si, por ejemplo, ¿verdad?, dijera yo, como soy sacerdote, yo ya estoy salvado, o el Papa también, porque como es el Papa, ya está salvado. Y no, ¿verdad? No porque seamos sacerdotes ya, no, todos también los sacerdotes necesitamos confesarnos. En fin, o sea, lo mismo que cualquier cristiano también lo tenemos que hacer. Entonces, por eso, el que cree estar de pie, cuide de no caer. Y por último, estas lecturas constituyen un nuevo llamado a la humildad, a no creernos ya totalmente convertidos ni demasiado sabios, a sabernos necesitados de conversión siempre. Hay que reconocer que siempre vamos a estar necesitados de convertirnos hasta el último momento. Y en la lectura de San Pablo nos enseña hasta dónde llega la humildad de Jesús, que en todo debemos nosotros imitar. Él, Jesús, a pesar de ser Dios, pues nunca hizo alarde de su condición de Dios, sino más bien se rebajó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Así que, pues, ahí está esta invitación que hoy el Señor nos hace a todos. Por eso se nos decía, hoy nos hemos reunido como lo hacemos cada domingo, porque somos convocados por el Señor. Traemos nuestra vida entera, las personas que queremos y también las que más nos cuesta querer, aquello en que no, ¿verdad?, nos va bien y en lo que también no nos va tan bien. Todos traemos esperanzas y las preocupaciones. Pues bien, todo esto lo ponemos ante el Señor, junto con la vida de los demás hermanos, ¿verdad?, que pues hoy nos hemos aquí reunido a celebrar esta Eucaristía. Y es el Señor Jesús el que, ¿verdad?, lo comparte con nosotros y nos llena con su fuerza y con su bondad. Por eso estamos pues aquí reunidos hoy para pues compartir lo que el Señor nos da. Vamos pues a pedirle esto hoy al Señor y pues, como lo decíamos, a esforzarnos de verdad, a tratar de buscar siempre la conversión. Ya decíamos, el que cree estar de pie, cuide de no caer. Y decíamos, ¿verdad?, estamos llamados a la humildad, a no creer que yo totalmente estoy convertido, ni tampoco demasiado sabio, sino más bien a sabernos que estamos necesitados siempre de la conversión, hasta el último momento. Nos ponemos de pie, ahí en nuestra hoja, en la página 6, hacemos nuestra profesión de fe. Digamos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como hijos de Dios, presentemos al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo entero, diciéndole: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los cristianos que con la vida y la oración dan testimonio de la esperanza que nace de la fe y llevan consuelo y ayuda espiritual a todos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los hijos de la Congregación de la Misión, las hijas de la Caridad y los miembros de las conferencias de San Vicente, que siguiendo el ejemplo de su padre, consideran la casa de los pobres y enfermos como su propio hogar. Oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no pueden practicar libremente su fe. Oremos. Padre, escúchanos. Por los refugiados y los inmigrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y familias, lejos de su tierra natal. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, y confiamos nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuele a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia, para que teniendo los sentimientos propios de Cristo podamos alcanzar la paz y el perdón. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Sentados. Sigamos orando para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor. Santo es el Señor. El que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos por la salud de la señora Soledad Flores. Recuerda a tus hijos Pablo, Adolfo, Juanita, María, Justino, José Abdías, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él en Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Jesús, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados
a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En nuestras hojitas, página 10, vamos a decir juntos: en esto hemos conocido lo que es el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. A quienes nos acompañan en esta celebración por medio del Internet, los invitamos a hacer una comunión espiritual. Señor Jesús, unida a esta celebración de la Eucaristía, en la que no puedo participar, te doy gracias por el don constante de tu amor y por tu presencia que acompaña nuestras vidas en todas las situaciones y en todos los momentos. Creo, Señor Jesús, en tu presencia viva, en el pan y el vino que ponemos sobre el altar y que por gracia del Espíritu Santo se convierten en tu cuerpo y tu sangre, ofrecidos por nuestra salvación. Puesto que no puedo recibirte sacramentalmente, te pido, Señor Jesús, que vengas espiritualmente a mi corazón y me uno a ti con toda el alma. Señor Jesús, guíame y acompáñame y haz que camine siempre en el amor a ti y en la fidelidad a tu Evangelio. Amén. Oración por la paz en México. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz,
ruega por nosotros. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues hay que seguirnos cuidando. Al parecer todavía tendremos 2 semanas en el semáforo anaranjado para poder pasar al amarillo y posteriormente al verde, que es al que todos anhelamos, llegar al semáforo verde, pero pues hay que ir con proceso. Sigamos cuidándonos mucho, cuidemos a los niños, cuidemos sobre todo a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Cuidémoslos. Yo entiendo que ya está uno desesperado el querer salir, pero pues bueno, hay que cuidarnos, no nos queda otra. Así que, y claro, hay que seguirle pidiendo mucho a Dios para que pronto pase todo esto. Así que sigamos cuidándonos, sigamos haciendo oración, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios. Para quienes pueden participar, les recuerdo que en la semana, de lunes a viernes, tenemos nuestras Eucaristías, nuestras misas a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 7 de la tarde, para que quienes pueden participar pues lo hagan. Y de igual manera venir a visitar al Santísimo Sacramento en el transcurso del día. El templo está abierto para que lo visitemos. El día jueves, día 1 de octubre, dedicado a la Divina Providencia. También ese día jueves 1 tenemos junta de consejo parroquial a las 5 de la tarde. Junta de consejo parroquial a las 5, ser puntuales. Y a las 6, ese día 1, nuestra hora santa. A las 6 de la tarde tenemos nuestra hora santa, que también se transmite. Y los invitamos para que todos unidos, desde el 23 de este mes de septiembre hasta el 1 de noviembre, estamos haciendo una jornada de 40 días de oración, de 40 días por la vida. Optar por la vida, una jornada de oración durante 40 días por la vida. Bien, llévense la hojita dominical para que volvamos a leer las lecturas, las meditemos, pero sobre todo lo pongamos en práctica. Seguimos con los baños, se sigue ya trabajando en los baños. Bueno, sabemos que la cuestión económica no es favorable, pero se sigue trabajando. Para eso, pues les sigo pidiendo su apoyo en la compra del huevo. Lo poco o mucho que quede, pues es para eso. Entonces, les seguimos invitando que de esa manera nos apoyen en la compra de huevo y que a la vez también entre sus conocidos nos hagan promoción y pues también de esa manera nos pueden colaborar para esto que estamos haciendo. Al igual, pues las carpetas de Navidad, todavía quedan allí 5 minutos de oración en el hogar para este mes de octubre. Les recuerdo que no es tanto así que lo compren como pensando que es una ayuda, no, es para que lo utilicen. Trae el Evangelio de todo el mes, de día por día, por eso se llama 5 minutos de oración. Con el Evangelio del día oramos. Entonces les invitamos a hacer el hábito de oración en nuestros hogares. En los números premiados 537 y 536. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Vayámonos en paz. Que tengan buena semana. Nos despedimos del Señor recibiendo su bendición. Le pedimos que nos bendiga en esta semana que hemos iniciado, que bendiga pues nuestras familias,
todas nuestras actividades que vamos a realizar a lo largo de la semana y que también aparte de nosotros todo mal. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Ángeles cantan y alaban a Dios. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Dulce Madre,